En la tarde, maldita suerte, vamos a recibir al ex ministro de Defensa, ex jefe de gabinete, diputado nacional a partir del 10 de diciembre. Está con nosotros Agustín El Chivo Rossi. Chivo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, lo primero que quiero conocer es tu mirada sobre la designación de un militar en defensa, de Presti, y qué significa, qué ves ahí. Bueno, no quiero confundir las valoraciones personales sobre Presti, al cual la verdad que conozco poco. Cuando yo la última vez que fui ministro de Defensa estaba en un escalón muy abajo en la jerarquía. Ajá. Lo que sí creo que se producen dos efectos. Por un lado, se militariza la política de defensa y por el otro lado se partidiza la política del militar, se partidizan a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se militariza la política de defensa? Porque la cuestión militar es más pequeña que la cuestión de defensa. La cuestión de defensa no se reduce a las Fuerzas Armadas, la instrucción militar, la capacidad militar, sino que tiene componentes geopolíticos, de relaciones internacionales, de desarrollo científico y tecnológico, de industria, o sea que es una mirada mucho más amplia la cuestión de defensa que la cuestión militar, que está referida específicamente a las fuerzas militares. Y por el otro lado, que yo sí creo que es lo más grave, después hay una cantidad de consideraciones que podemos hacer, lo más grave es que por primera vez desde la recuperación de la democracia se saca a los militares de los cuarteles y se lo pone en la política. Por eso digo que se partidiza a las Fuerzas Armadas, se partidiza a fundamentalmente al ejército argentino. Y para decirlo gráficamente, el general Presti hoy es todavía un general de la Nación, mañana va a ser el ministro de Defensa de Milei, que es el presidente de la Argentina, que proviene de un partido que es la Libertad Avanza, que goza con el 40% del consenso de los argentinos que fueron a votar y el 60% está en contra. Entonces, claramente que la involucra a las Fuerzas Armadas, específicamente al ejército argentino, en el sistema de poder de Milei. El sistema de poder de Milei hoy va a poder decir, bueno, además de tener bloques parlamentarios, de tener dos partidos, el PRO y la Libertad Avanza, de tener alianzas internacionales, de tener el apoyo de los grupos económicos más importantes de la Argentina, tiene un sector de las Fuerzas Armadas incorporado al gobierno. Y eso es terrible, horrible para la democracia argentina, ¿no? En la mayoría de los países del mundo, los ministros de defensa son civiles. En la Argentina, desde el año 1958 hasta hoy, solamente 2 veces hubo ministros de defensas militares, que fueron durante los gobiernos de Videla y de Viola. En el resto siempre hubo ministros de defensa civiles. En el caso de los Estados Unidos, este gobierno que está tan involucrado con los Estados Unidos podría aprender las cosas buenas de los norteamericanos, digamos, ¿no? Si un militar va a ir a copar la jefatura del Pentágono, tiene que esperar 7 años en situación de retiro para poder ocupar la jefatura del Pentágono, y en los últimos 60 años, 70 años, solamente en 2 oportunidades los militares ocuparon la jefatura del Pentágono. Un país que está en guerra permanente. En algún lado siempre hay algún conflicto en donde están los Estados Unidos. Entonces, me parece que estamos en un retroceso enorme de la democracia argentina. Costó mucho, acordate los primeros años de la democracia, y después los militares en los cuarteles, a la noble tarea de reclutar, formar, capacitar, equipar, alistar, desplegar al instrumento militar, y ahora lo sacan de los cuarteles y lo meten en el Ministerio de Defensa. ¿Con quién va a gobernar Presti? Presupongo yo, con los generales y coroneles y personal militar de su confianza. ¿Quién es el personal militar de su confianza? ¿Quiénes lo acompañaron en la conducción del ejército en todo este tiempo? Los camaradas de los últimos 35 años. Las lealtades de Petri, ¿con quién van a estar? ¿Con las lealtades que construyó en 35 años de vida militar o con estas nuevas lealtades que en este incipiente camino por la política? ¿Qué va a hacer Presti? ¿El representante de Milei ante las Fuerzas Armadas o el representante de la corporación militar ante el poder político? Lo que reclamaba Presti general, ¿lo va a resolver Presti ministro? Claro. Presti general decía, los salarios de los militares son bajos. Ahora, y le respondían, no hay plata. Ahora, él le va a decir a sus uniformados, no hay plata, así me dice el presidente, así me dice el ministro de Economía. Bueno, se genera una cantidad de tensiones, de distorsiones, como la preocupación que tienen hoy
el personal, la Armada y la Fuerza Aérea, que son las dos fuerzas más chicas, que siempre el Ministerio de Defensa era el que equilibraba de alguna manera, porque el ejército argentino es la fuerza más importante, mayor cantidad de equipos, mayor cantidad de personal, mayor desarrollo. Entonces, ¿pensás que puede generar un ruido ahí también? No, bueno, lo que digo es que el desequilibrio de poder va a ser notable. Ajá. No solamente sos la fuerza más importante, sino que además conducís el Ministerio de Defensa. ¿Qué impacto tiene en la convivencia democrática o en el pacto democrático esto? Porque está bien que desde el 83 nunca había sucedido. También algunos dicen, bueno, pero son Fuerzas Armadas post-dictadura, que han crecido en democracia. Que se partidizan las Fuerzas Armadas. O sea, el problema, claro, exacto, no Digamos, es quién es, sino cuál es el lugar que Claro. ocupa. Okay. Porque también están diciendo, bueno, el padre de Presti fue... No, yo ni creo, okay, ni no te va por ahí. lo impugno por eso, ni creo en lo que dice Milani, que tiene que ser nacional y popular, que sería otra cosa. No creo en eso. Milani te salió al cruce, dijo, esto lo tenía que haber hecho el peronismo hace mucho tiempo. Sí, demostró el sueño inconcluso que tenía, digamos, ¿no? Pero el ministro de Defensa era yo y él era el jefe de ejército. Ajá. Digamos, ¿Qué ¿no? quería? No, supongo yo que debe haber sido, que debe haber querido ser ministro alguna vez, pero no importa. Okay. Pero se equivoca, porque no es ese el modelo. Por suerte no hicimos eso, de poner un ministro de Defensa, nosotros un militar. O sea, tu impugnación no es a la persona, sino al rol. La impugnación es a decir cuáles son los roles que tiene que ocupar en una democracia las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas no tienen que ocupar roles políticos. El Ministerio de Defensa es un rol político. Es lo mismo que cualquier ministerio. Son roles políticos. ¿Por qué no pusieron un policía o un gendarme al frente del Ministerio de Seguridad? Entonces digo, es un rol político. Acá lo que hacen es agarrar a una fuerza que estaba en los cuarteles, la sacan de los cuarteles y le dan un rol político. Entonces esa fuerza queda comprometida con Milei, con el destino político, con el resultado político de la gestión de Milei. Si Milei pierde dentro de 2 años, cosa que decíamos, también va a perder el ejército argentino. El ejército y las Fuerzas Armadas argentinas que después que salieron... Claro. Porque hay que recordar, digamos, yo no voy para atrás, digamos, ¿no? Cuando uno ve en 1983, dice, las Fuerzas Armadas salieron desprestigiadas absolutamente por el rol sanguinario que tuvieron durante la dictadura y el desastre que hicieron en Malvinas. Desde allí hubo que recuperarlas. Uno de los planteos de la recuperación fue las Fuerzas Armadas nunca más en la política. En nunca política, más, nosotros, seguridad interior, claro. ni en seguridad interior, además, las Fuerzas Armadas tienen que estar dedicadas a lo que dije anteriormente. Entonces, y el rol de la política tiene que ser conducir ese proceso, auditar ese proceso, de darle dirección a ese proceso. Esa es vos que conocés el funcionamiento de la fuerza, estuviste ahí como ministro de Defensa, ¿es una mirada que también tienen sectores del ejército que piensan que esto que está pasando ahora puede no representarlos políticamente? O... Bueno, no lo sé, digamos, ¿no? Como suelen suceder las cosas, si les salen bien estarán de acuerdo y si les salen mal estarán tratándose de despegar. Pero es un tema que yo lo he charlado muchas veces con jefes militares y bueno, las aventuras políticas nunca más. No es la aventura de un golpe militar esta, pero es una aventura. ¿Qué tiene que hacer el jefe del ejército al frente del Ministerio de Defensa? Si tiene que conducir el ejército, que es poca función conducir el ejército. Si para lo que él se preparó no fue para conducir el Ministerio de Defensa. Para lo que él se preparó para toda su vida fue para formar militares, para capacitarlos, para conducir el ejército, para diagramar el desarrollo de las unidades militares, para hacer más eficiente el aparato militar, el instrumento militar. Para eso se preparó. Entonces, y además, ¿para qué? Para lograr sobre las Fuerzas Armadas una actitud de prescindencia. Fuerzas Armadas, democráticas, respeto a la Constitución y a la democracia. El que viene, con todos somos iguales. Viene un gobierno de derecha, somos respetuosos de ese gobierno de derecha. Viene un gobierno nacional y popular, somos respetuosos de ese gobierno nacional y popular. Ahora, no integramos el gobierno nacional y popular y tampoco integramos el gobierno de derecha, porque si no, ahora... ¿Qué hacemos además de que este personaje dijo que no va a pasar a retiro? ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo dicen que no están comprometidas con el gobierno de Milei si tienen su jefe del ejército al frente del Ministerio de Defensa? Entonces, esto es lo que me parece que es lo peligroso. Sí. Y lo otro es
Bueno, hay que buscar los historiadores militares. Sacaron a los militares de los cuarteles. Hoy, cualquier personal militar, en su perspectiva de futuro, no solamente tiene la posibilidad de cómo es su ascenso dentro de la jerarquía militar, sino también le aparece la perspectiva política. La perspectiva política de sus instituciones. Entonces después va a haber que meterlo de vuelta en los cuarteles. Si no, va a ser fácil. Por lo que te decía fuera de aire, digamos, el ejército nació con la patria y tiene una tendencia a la autonomía, a autonomizarse en forma permanente. Si ahora encima, además, le vas a dar el Ministerio de Defensa, ¿quién va a controlar? ¿Quién va a ser el que lleve el control civil de la política de defensa? Nadie. Agustín, nadie. Entonces, esto es lo que pasa, digamos, ¿no? Me parece a mí que es de mucha gravedad que no terminamos de advertir. Agustín, se viene ahora, bueno, el recambio en el Congreso, volvés a la Cámara de Diputados después de un tiempo. ¿Qué imaginas? ¿Qué expectativa tenés? El gobierno avanza con una serie de reformas que por estas horas se estaban terminando de definir, la laboral, la tributaria, la penal, bueno, el presupuesto 2026 y sesiones extraordinarias ya, ahora, el 10 de diciembre. ¿Cómo se preparan para eso? ¿Cuál es la postura frente a estas reformas que avanzan? Tenemos la primera reunión de nuestro bloque, creo que del bloque nuevo, digamos, ¿no? Del bloque entre los que vamos a asumir el 3 de diciembre, que juramos, pero empezamos a ejercer a partir del 10. El día 2, ahí veremos cada uno de los temas en general. Yo, desde el punto de vista parlamentario, me hace acordar muchísimo la situación del 2017-2018, en donde nosotros teníamos un bloque fuerte. Macri presidente. Macri presidente, y el oficialismo también tenía un bloque fuerte. Acá el oficialismo tiene un bloque fuerte, pero no tiene una mayoría automática. Nosotros tenemos un bloque fuerte, pero no tenemos una capacidad de bloqueo automática. Por lo tanto, a mi criterio va a ser ley por ley. En algunas leyes estaremos más cerca, en otras leyes estaremos más lejos. Se verá cómo nos vamos posicionando en cada uno de los debates y cuál es el grado de consenso que conseguimos nosotros y el oficialismo, digamos, ¿no? Entonces, ¿va a haber un solo bloque? ¿Pensás que se va a organizar de otra manera? ¿Qué estás viendo ahí en eso? A mí me parece que ha venido funcionando con un solo bloque. Creo que se ha venido ejerciendo una muy buena política opositora. Y además, yo creo que cuando uno dice, me voy de este bloque porque tal cosa, no me gusta. El problema no es que te vayas de un bloque, el problema es que vos tenés que defender el 35% de los votantes que nos votaron a nosotros. Digamos, nosotros tenemos que defender ese voto, ese argentino que votó por Fuerza Patria o por la denominación que tenía en cada una de las provincias, que tiene una mirada fuertemente crítica con las políticas que lleva adelante el presidente Milei. Entonces, lo que no podemos hacer nosotros, lo que no puede hacer ningún diputado es dejar de representar a ese 35%. Provincia hipotética, teórica. Suponete que haya 2 diputados de Fuerza Patria y 2 diputados de La Libertad Avanza. Si los 4 diputados votan con el gobierno, lo que se queda sin representación es la gente que votó en contra del gobierno. En esa provincia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es representar a ese 35% de argentinos que cree que el gobierno de Milei es un gobierno cruel, que valora la justicia social, la movilidad social ascendente, que quiere que haya más producción, que haya más trabajo, que haya más equidad, que haya más igualdad, que haya plata para las universidades, que se cumpla con la ley de emergencia de las personas con discapacidad. Bueno, todo lo que le propusimos, que haya un aumento para los jubilados y pensionados, todo lo que le propusimos a los argentinos que nos votaron un 35%. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros nos tenemos que parar. El otro día estuvo Juan Grabois acá y él era crítico del exceso de diagnóstico que quedó luego de la elección, ¿no? Lo que algunos podrán decir, bueno, ya, basta de lamerse las heridas, ya, vamos a meterle para adelante. Pero al margen de la interpretación del resultado y lo que cada uno habrá revisado, ¿en qué situación está el peronismo? ¿En qué situación está el peronismo frente a un gobierno que además está envalentonado, con un sistema político que parece ordenarse, con un establishment que lo acompaña, con Estados Unidos como tutor, ¿no? Y, bueno, envalentonado, ¿no? Ahora avanza con sus reformas, etcétera.
¿Cómo lo No, ves sí, ahí? lo que se ha producido después de las elecciones es que un sobredimensionamiento de ese 40% de Milei Ajá. y una subvaloración del 35% nuestro. Parece que el 40% de Milei es el 80% y el 35% nuestro es el 20%. Entonces, Tal vez por las expectativas que había previo a la elección, no ¿no? sé si por las expectativas o por la inteligencia con la cual operó el gobierno después de la elección y probablemente también, como decís vos, por las expectativas. Ahora, lo cierto es que nosotros, si yo miro la elección desde otro ángulo, digo, nosotros sacamos 2 puntos menos que lo que sacamos en la primera vuelta con Sergio Massa. Ellos, que fueron juntos en esta oportunidad, el PRO, Cambiemos y La Libertad Avanza, sacaron 16 puntos menos de lo que sacaron en el balotaje. Digamos, ¿no? Entonces puedo empezar a mirar el resultado electoral desde otro lugar. Yo lo que digo, lo primero que tiene que hacer el peronismo es recuperar autoestima. Digamos, ¿no? Bueno, perdimos las elecciones, sí, sacamos el 35% también. ¿El 35% es un piso alto? Sí. ¿Alcanza para ganar las elecciones? No. Bueno, entonces lo que hay que empezar a ver, decir, bueno, ¿desde qué lugar nosotros nos posicionamos para reconstruir una mayoría popular? Porque de esto es fundamentalmente lo que se trata. Y yo creo que ahí hay que hacer tareas que tiene que ver que tiene que hacer la dirigencia, que es ir generando consensos con otras familias políticas, para ver si después eso termina convergiendo en un frente electoral. Cuando digo con otras familias políticas, miro con amplitud, desde los desencantados del PRO hasta la izquierda. Y en ese marco también tener... O sea, con el peronismo solo no alcanza, decir. Sí, con claro. tener la inteligencia de usar todas las posibilidades que te permite, por ejemplo, el sistema electoral con la boleta única. Es decir, no solamente tener una sola... que te permite, por ejemplo, tener una lista de diputados nacionales, que nuestro candidato a presidente tenga más de una lista de diputados nacionales, digamos, ¿no? Que es lo que te permite este sistema de la boleta única, vos no tenés que andar cortando el voto ni con una boleta corta. Y después hacer una buena identificación y actuar en ese sentido con lo que todos decimos que es esta cosa de los argentinos que no están participando de los procesos electorales y que no van a votar. Y yo ahí creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender quién es ese argentino. Porque me parece que la primera mirada es decir, bueno, ese es un argentino que no le importa nada, que no le interesa el futuro del país, que no participa en actividades colectivas. Bueno, yo no creo que sea así, digamos, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que hay una parte de la sociedad que siente que su voto no vale, que su voto no cambia las condiciones estructurales del país, pero por ahí siente que vale dedicarle todo un domingo a pintar la pileta del club del barrio para que sus hijos vayan a la pileta durante todo el verano, o que sí sirve ir a la parroquia de su barrio y atender a la gente que está en situación de calle, es decir, que está dispuesto, que tiene una mirada colectiva, que sabe que nadie se salva solo, pero que le encuentra mucho mayor sentido a cosas pequeñas, concretas, que modifiquen y que tengan un impacto directo en su vida cotidiana y que tiene una distancia con la política. Entonces lo que hay que tratar de hacer es acercar a la política con eso, digamos, ¿no? Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que hacerlo, digamos, lo tenía que hacer la dirigencia, también lo tenemos que hacer nosotros como militantes. El militante tiene que participar de esos ámbitos con horizontalidad. No decir, acá vengo yo a explicar y a bajar línea, digamos, ¿no? Me parece que este es el camino, ¿no? Y para que eso suceda, para que esa identidad también vuelva, ¿no? Para que eso suceda, ¿cuánto depende que se reordene dirigencialmente el peronismo? Es decir, hay tensiones en la conducción, es evidente, hay distintos espacios, hay distintas representaciones, distintos objetivos. ¿Qué tan determinante es que eso se ordene para que esa otra identidad y ese vínculo de vuelta con la política y la vida real de las personas se active? No, bueno, claramente que es importante. No sé cuánto, pero es muy importante. De hecho, también la unidad, digamos, ¿no? La unidad no te garantiza el triunfo, ahora la división te consagra la derrota. Eso está claro, digamos, ¿no? Todo lo que podamos hacer en cuanto a definir un horizonte dirigencial, definir inclusive cuál va a ser el método de la elección de nuestro candidato o nuestra candidata a presidenta, bueno, me parece que van a ser desafíos importantísimos. Ojalá podamos seguir manteniendo las PASO, porque se suspendieron las PASO, que ahora están vigentes, digamos, ¿no?
y que el candidato a presidente del peronismo se pueda elegir a través de una PASO y con muchos niveles de participación. Y si no, habrá que buscar algún mecanismo que nos permita generar eso. Ahora, el eso también tiene que ver con una estrategia que el peronismo tenga que definir, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Sí. Porque nosotros tenemos que leer lo que ha pasado en los últimos tiempos. En los últimos tiempos el peronismo ha perdido cada vez que fue un balotaje. Entonces yo propicio que el peronismo tiene que tratar de tener una estrategia en primera vuelta. Y esa mirada de estrategia en primera vuelta también te define el perfil del candidato o las propuestas que tenga que llevar adelante el candidato, digamos, ¿no? Porque me parece que sin ninguna duda es mucho más accesible para el peronismo llegar al 45% que llegar al 50%. Entonces me parece que el esfuerzo hay que hacerlo fundamentalmente en eso. Por eso y hay digo que las estrategias que tienen que ser tienen que ver en ese sentido. Estratégicamente, ¿qué ves? Tres o cuatro desafíos que tiene el peronismo. Por un lado, recién mencionabas uno, volver a conectar ahí con lo territorial de alguna forma, Sí. ¿no? Federalizar un poco también la discusión. Lo veo bastante, a veces, una de las críticas que se le hace al peronismo es que sea encerrado en la provincia de Buenos Aires, esta idea de la conurbanización del peronismo, no sé cómo lo ves. ¿Qué otros desafíos estratégicos tiene el peronismo ya ahora, en lo inmediato, más allá de la elección que queda a 2 años? El mayor desafío que tiene ahora el peronismo es evitar el mayor peligro, que es una nueva versión del abrazo del oso. Ajá. Que es conceder aspectos de nuestra propuesta política al discurso dominante. Parecerse a, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que junto con esto que decíamos de la iniciativa del gobierno y demás, empieza a haber un discurso hegemónico. Ajá. O un discurso mayoritario, digamos, ¿no? Entonces, a concederle... En conceder, y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es pararnos fundamentalmente diciendo nosotros tenemos para ofrecerle a los argentinos un modelo diametralmente opuesto al que tiene el gobierno del presidente Milei, un modelo basado en el crecimiento económico, en el desarrollo, en la movilidad social ascendente, en la justicia social, un modelo con boom de exportaciones, pero también con fortalecimiento del consumo y del mercado interno, en donde claramente que haya baja inflación, que haya superávit fiscal también son importantes, pero también son importantes el resto de las cosas. Si no, parece que estamos viendo la economía solamente en base a dos variables, el superávit y la inflación. Entonces, dedicarnos solamente a eso me parece que es simplemente, claramente, una equivocación. Entonces, si nosotros tenemos que ser firmemente opositores. Es decir, miren, el RIGI que ustedes hicieron es una entrega brutal del país. Hay que derogarlo al RIGI el primer día que lleguemos. Y hay que tener otro régimen de inversiones. Todas las cosas que hicieron... Bueno, ahora se vienen discusiones muy concretas, la reforma laboral. ¿Es necesaria una reforma laboral? Bueno, sí, es necesaria una reforma laboral. ¿Hacia dónde? ¿Es necesaria una reforma laboral? Una reforma laboral también puede contemplar que tengamos menor cantidad de horas de trabajo semanales. Claro. No pareciese ser que eso esté en el imaginario. No me imagino a Sturzenegger redactando una reforma. En el imaginario del gobierno. Lo primero que hay que decir es que una reforma laboral no garantiza que haya más puestos de trabajo. Que garantice que haya más puestos de trabajo es que haya crecimiento económico. Y que haya crecimiento económico impulsado también por el consumo y por el mercado interno, que es lo que genera puestos de trabajo en términos masivos para la industria y para la industria y para la construcción, el comercio, para la industria y para el comercio y para los servicios. Claro. Acaba de anunciar el cierre una fábrica de lavarropas. Sí, ¿no? Lo contamos, Whirlpool, en Santa Fe, y la zona de Venado Tuerto está muy castigada. En Pilar, en Venado Tuerto, Essen y una fábrica de motos. Sí. Electrolux, que es una fábrica también de línea blanca en la ciudad de Rosario, suspendió a los 400 trabajadores. Sí, y así todos los días. Y así todos los días. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que decir, no queremos ese modelo de país. Queremos un modelo de país con industria, queremos un modelo de país con desarrollo, queremos un modelo de país con crecimiento económico. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que plantearle a los argentinos, claramente.
No me imagino que la propuesta política nuestra sea una propuesta política descafeinada. La propuesta política nuestra tiene que ser una propuesta política enérgica y decir que vamos a hacer todas las cosas que tengamos que hacer para poner a la Argentina de vuelta en una avenida del crecimiento económico y sacarla en este lugar de tristeza generalizada que hay en el conjunto de la población. La Argentina de Milei, que nos va a dejar Milei, va a ser una Argentina profundamente desigual. La palabra que nosotros tenemos que conjugar para las próximas elecciones es igualdad. Queremos una Argentina con mayores grados de igualdad, con mayores grados de justicia social. Esa es la Argentina que tenemos que buscar, esa es la Argentina que hay que diseñar, que habrá que modernizar, que habrá que tener aspectos y demás, pero claramente que tenemos que ir en ese camino. Agustín, bueno, se viene entonces una nueva etapa, otra vez en la Cámara de Diputados. La cuarta vez que soy sí. electo diputado por mi ¿Tenés provincia. ganas de volverte? Sí, muy contento, con ganas, creo que... Aquellos discursos de madrugada tantos Sí. que han habido, ¿no? Que aquellos... con ganas y porque creo que además en el Parlamento se van a discutir Sí, se vienen cuestiones discusiones importantes y además, bueno, sin duda que el Parlamento es el lugar en donde la oposición puede visibilizar, digamos, ¿no? Puede visibilizar su propuesta, sus ideas en el recinto, en las comisiones. Creo que tenemos por la calidad y la capacidad de los integrantes del bloque, tenemos un muy buen bloque. Así que me parece que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para aquellas cosas que consideramos lesivas para los argentinos, bloquearlas y también generar los discursos y los argumentos necesarios como para fundamentar nuestras posiciones. Agustín, gracias. No, muchas gracias a vos. Agustín Rossi en la tarde de Maldita Suerte.